Grabando, voy a compartir pantalla. Ok. Pueden ver ahí el pizarrón todos, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, gracias. Entonces, vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo, que es encontrar raíces de funciones. Ya vimos dos métodos muy similares, que es el método de bisección y el método de falsa posición. Ya hicieron, espero, un montón de ejercicios. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es otro método, que es el método de Newton-Raphson. Y este método funciona de una manera muy distinta a los que ya vimos. De hecho, se clasifican los métodos que estamos viendo como métodos cerrados. Los que acabamos de ver de bisección y falsa posición son métodos cerrados porque se da un intervalo y el intervalo se va cerrando, se va haciendo pequeño, ¿sí? Y estos métodos siempre convergen, ¿sí? La única cuestión que podría ocurrir es que no hubiera un cambio de signo al inicio del método antes de iterar, pero esto se detecta inmediatamente y el método ahí termina, ¿sí? Pero una vez que se sabe que hay un cambio de signo, el método siempre va a converger y siempre va a encontrar una raíz. En cambio, este método que vamos a ver ahora y el de la secante que vamos a ver después, son métodos que se llaman métodos abiertos, ¿sí? No se da un intervalo, se da un solo punto, lo cual es una ventaja, pero tiene la desventaja de que no podemos siempre asegurar que converge el método, ¿no? O sea, puede ser que haya casos en donde el método se queda ahí en una iteración infinita, entonces vamos a tener que poner alguna medida de seguridad para evitar que eso ocurra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona. Vamos a suponer que tenemos una función, como las que ya hemos puesto. Vamos a poner una función que va así. Déjenme poner otra. Y esta función tiene una raíz aquí, ¿sí? Esa es una raíz, que es la que queremos encontrar. Vamos a ponerla en otro color. Ese punto verde es la raíz que queremos encontrar, ¿sí? Y nosotros vamos a comenzar dando un valor inicial, pues en algún punto arbitrario, de preferencia cercano a la raíz. Entre más cercano esté a la raíz, es más seguro que la podamos encontrar y que la podamos encontrar rápidamente, pero ahorita voy a poner un punto un poco alejado. Entonces vamos a suponer que ponemos un punto aquí. Vamos a llamarle XR, ¿sí? XR es nuestra estimación de dónde está la raíz. Es una estimación, una aproximación. Yo pienso que la raíz está por aquí, ¿sí? Pero realmente pues no está ahí. Entonces vamos a encontrar una mejor estimación. Si recuerdan, en el método de la falsa posición, nuestra idea fue decir, bueno, vamos a aproximar la función con una recta, ¿sí? O sea, en el caso de la falsa posición en general jala mejor que bisección. Es una mejoría el método de bisección y lo que se hace es que, vamos a suponer que tenemos aquí una función, ¿sí? Le voy a poner con otro color, ¿sí? Y tenemos un intervalo A y B. Y lo que hace falsa posición es decir, bueno, vamos a tomar estos dos puntos, ¿sí? O sea, A, f de A y B, f de B, y vamos a aproximar la función con una recta. Vamos a suponer que en realidad la función es una recta que pasa por estos dos puntos,
¿sí? No esa curva roja, sino la recta azul. Y vamos a estimar la raíz de la función azul, que es muy fácil de estimar porque es una función lineal, ¿sí? Y entonces esta sería la XR, la raíz estimada. Bien, esta idea de aproximar cosas con rectas o con funciones lineales es muy común en métodos numéricos y en matemáticas, ¿no? Siempre se usa porque las funciones lineales son muy fáciles, ¿no? Entonces, aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a aproximar la función con una recta, pero como no tenemos dos puntos, ¿sí? Ustedes, si recuerdan sus cursos de geometría analítica, hay dos maneras de determinar una recta. Una manera es cuando tienes dos puntos y encuentras la recta que pasa por esos dos puntos, que es lo que hicimos aquí con el método de falsa posición. Otra manera es cuando tienes un punto y la pendiente de la recta, ¿sí? Entonces, esa es la manera que vamos a usar con el método de Newton-Raphson. Tenemos un punto, que es este, o sea, sabemos que la función pasa por este punto, y vamos a aproximar la función con una recta, pero no tenemos otro punto. Entonces vamos a usar un punto y pendiente. ¿Qué pendiente? Pues la pendiente que tenga la función en este punto, ¿sí? En este punto nosotros podemos trazar la recta tangente a la función. Vamos a suponer, déjenme la pongo con otro color para que resalte. Y vamos a trazar la recta tangente, que sería esta recta verde. Vamos a suponer que esta es la tangente a la función. Sí, entonces esta es la tangente. ¿Sí? Y a partir de la tangente, más bien la recta que queremos usar es la tangente, ¿sí? Vamos a reemplazar o a aproximar la función por su tangente en este punto. Y para encontrar la tangente, pues necesitamos un punto y la pendiente. La pendiente es muy fácil de obtener porque es la derivada de la función, ¿sí? Esta función roja, vamos a llamarle f de x, ¿sí? Y la pendiente de la tangente, esta tangente tiene pendiente igual a la derivada de f en xr, ¿sí? Entonces ya tenemos un punto que es xr, f de xr, y tenemos la pendiente que es la derivada de f en xr, y con eso podemos encontrar esta recta tangente. Y lo que nos interesa es, bueno, en vez de encontrar la raíz de la función f, vamos a encontrar la raíz de la tangente. En este caso, pues la puse medio alejada, porque la raíz de la tangente quedaría aquí. Es donde cruza con el eje de las x, ¿no? Entonces, esta sería nuestra nueva XR, ¿sí? Aquí vamos a llamarle XR, nueva, ¿sí? De hecho, aquí a esta XR le voy a llamar X anterior, que es lo que habíamos estado usando. X anterior, ¿sí? O sea, es mi raíz, mi estimación anterior, y esta es mi estimación nueva. Entonces tengo que ver cómo encontrar la nueva estimación a partir de la estimación anterior y lo que yo conozco, por ejemplo, de este punto, la pendiente y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, no está complicado, vamos a hacerlo aquí, ¿sí? Fíjense que la pendiente de esta tangente yo la puedo encontrar, o sea, vamos a llamarle m a la pendiente. Vamos a poner que esta pendiente se llama m. Como se le suele llamar a las pendientes. Entonces, yo puedo encontrar m a través de dos puntos, ¿sí? Yo puedo encontrar esta m calculando la pendiente entre estos dos puntos, ¿sí? La recta pasa por estos dos puntos, ¿sí?
Y pues la pendiente estaría dada como M es igual a esta le voy a llamar, no sé, Y1 menos Y0, pero Y1 vale 0 porque pues R es la raíz de esta tangente, ¿no? O sea, entonces tendría yo 0 menos esta altura, que sería f de x anterior, f de x anterior, dividida entre xr menos x anterior. Entonces, nada más estoy usando la fórmula clásica de pendiente de y1 menos y0 entre x1 menos x0, ¿sí? Eso me da esta ecuación. Pero por otra parte, la pendiente es igual a f' de xr, ¿sí? Y entonces ahora sí tengo todos los elementos en esta ecuación que está aquí, ¿sí? Lo único que no conozco de aquí, y que es de hecho lo que estoy buscando, es, perdón, esta no es f de xr. Déjenme actualizo todo a la nueva nomenclatura. Este es f' de x anterior, ¿sí? Y este es f' de x anterior, ¿sí? No es xr, porque es la derivada en este punto. Bien, entonces ahora sí, lo único que no conozco de aquí es xr, pues vamos a encontrarlo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es pasar esto multiplicando del otro lado al mismo tiempo que paso f' dividiendo, ¿sí? Y luego de este lado me va a quedar xr menos x anterior, paso el x anterior que estaba restando, ahora lo paso sumando del otro lado. Entonces, bueno, si ustedes hacen las cuentas me va a quedar xr igual a x anterior, que es este x anterior que estaba restando después de que lo pasé multiplicando al otro lado, me queda este x anterior restando, pues ahora lo paso sumando, ¿sí? Y este f' se pasó acá dividiendo, entonces me quedaría menos f de x anterior entre f' de x anterior. ¿Sí? Y ya está. De hecho es una formulita muy, muy, muy sencilla. Esta es la fórmula de iteración del método Newton-Raphson, ¿sí? Esta es la que yo tengo que estar iterando, ¿sí? Obviamente, este x anterior lo utilizo para obtener xr y después x anterior es sxr, ¿no? O sea, le asigno a x anterior el valor de xr para la siguiente iteración, ¿sí? Los criterios de convergencia son los mismos. Como ya tengo la x anterior y la xr, puedo calcular el error relativo, ¿sí? Bueno, estimar el error relativo en realidad, porque es una estimación, no tengo el valor verdadero de la raíz. Pero bueno, esto funciona muy bien. Aquí tal vez no se ve que funcione muy bien porque parece que queda muy lejos de la raíz, pero en realidad si continuamos el procedimiento, o sea, ahora este es nuestra nueva estimación, nos venimos para acá, aquí tenemos el punto f de xr, de aquí calculamos una recta tangente, la recta tangente, vamos a suponer que queda por aquí, ya me desvío un poquito, y cruza en este punto. Y luego ya que cruza en este punto, nos venimos aquí y de aquí buscamos la tangente y ahora vamos a ver que cruza ya muy cerca de este punto. Entonces, la cuestión de este método es que en muy pocas iteraciones... Como que la parte de abajo deja de enfriar. En muy pocas iteraciones podemos encontrar
una aproximación muy buena de la raíz. ¿Ok? Entonces, bueno, ya no tiene mayor chiste que hacer exactamente algo similar a lo que hacíamos, pero ahora con esto. ¿Sí? Pero hay una cosa aquí importante. ¿Sí? Ahora no solo necesitamos la función f, sino también necesitamos la derivada de f. ¿Sí? Esa no la necesitábamos en los métodos anteriores. Bueno, ahora sí la necesitamos. Entonces necesitamos pasarle a nuestro método tanto la función f que queremos resolver como otra función que calcule la derivada de f. ¿Sí? Vamos a ver el código aquí más o menos cómo queda, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, la idea es esto, ¿no? Lo mismo que hice ahorita, pero es por escrito, ¿no? Dada una función f, uno comienza con una estimación inicial x0 cercana a la raíz de f. Esta x0 es lo que yo tenía antes como x anterior, ¿sí? Y luego uno aproxima la función por su tangente en el punto x0, ¿sí? El cruce de la tangente con el eje x nos dará una nueva aproximación que por lo general va a ser mejor que x0. ¿Sí? Iteramos esto y pues eventualmente vamos refinando la estimación que tenemos hasta acercarnos mucho a la raíz, ¿no? La tangente a la función se encuentra a partir de la derivada f' de x, por lo que es necesario que la función f sea derivable. Entonces, ya no solo se pide que sea continua, también se pide que sea derivable. ¿Sí? El algoritmo puede diverger si se llega a puntos donde la derivada es cercana o igual a cero. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en estos puntos? Bueno, pues digamos que se me ocurrió o tuve la mala suerte de elegir un punto inicial que está por aquí. Digamos que este es mi x0 o x anterior o como le quieran llamar. Esta es mi estimación inicial. Entonces, si yo me vengo acá y veo cómo es la tangente, pues la tangente es prácticamente una recta horizontal aquí. ¿Sí? Si la tangente es, perdón, si la pendiente aquí es exactamente cero, o sea, si la tangente es perfectamente horizontal, aquí yo voy a tener una división entre cero y truena el programa, ¿sí? Ya se acabó, ya no puedo hacer nada. Entonces, eso es algo que tengo que checar. Tengo que checar que la derivada no sea muy, muy, muy cercana a cero, porque entonces esto o se va a volver una indeterminación o se va a volver infinito, ¿no? Cerca de infinito, se va a volver un valor muy grande y entonces el algoritmo se vuelve inestable, ¿no? Pero vamos a suponer que no ocurrió eso, ¿sí? Que la pendiente no es exactamente cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eventualmente esta recta, que no es exactamente horizontal, va a ir cayendo, 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 cayendo hasta tocar en algún momento el eje de las X. O sea, la intersección de esta recta con el eje de las X va a estar lejísimos, quién sabe dónde, ¿sí? Y bueno, de ahí voy a sacar otro punto que también quién sabe a dónde me va a mandar, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo podemos detectar porque llega un momento en que después de muchas iteraciones el método no converge, ¿sí? Simplemente la estimación va a estar rebotando por un lado y por otro, pero sin llegar realmente nunca a converger y ahí nos damos cuenta de que pues la elección del valor inicial no fue buena, ¿sí? Necesitamos elegir un mejor valor inicial, por ejemplo como este que está acá. Entonces, bueno, todas esas condiciones se pueden detectar relativamente fácil. Entonces, no es mayor problema más que escribir el código para detectar esas condiciones que pueden ocurrir. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, aquí viene cómo hacer el cálculo. Ya lo vimos. Ya vimos de dónde salen los cálculos. Y aquí está el algoritmo. Este es el algoritmo básico sin condiciones de seguridad, ¿no? También vamos a hacer una iteración, ¿sí? Mientras el error sea mayor que un umbral.
Este EU es el umbral de error que normalmente pasamos como argumento, y este es el error, la estimación del error relativo que calculamos de la misma forma, ¿sí? Valor absoluto de XR menos XA entre XR, ¿sí? Entonces, dentro de las iteraciones vamos a estimar XR, ¿sí? Que está dado como X anterior menos F de X anterior entre F' de X anterior. Ya que tenemos XR y antes de actualizar X anterior, calculamos el error, porque necesito tanto XR como X anterior. Ya que calculé el error, ahora sí puedo actualizar X anterior con XR. Y voy a contar el número de iteraciones. Esto es importante, ¿sí? Tener un contador de iteraciones. ¿Por qué? Porque como es posible que el algoritmo no converja, voy a poner también la condición que después de un máximo de iteraciones, el algoritmo se detenga, ¿sí? Entonces, este ciclo, digamos, puede ser un ciclo while, mientras el número de iteraciones sea menor que un máximo de iteraciones y el error sea mayor que el umbral de error, ¿sí? O sea, esto significa, esta condición significa que no ha convergido el algoritmo, y esta condición significa que no he realizado todavía demasiadas iteraciones. Entonces, mientras no converja y pueda yo hacer más iteraciones, pues las sigo haciendo. Hasta que converja o hasta que yo haya hecho tantas iteraciones que digo, ya no va a converger, ¿sí? Este Nmax y este umbral de error son parámetros o argumentos que se le pasan al método, ¿sí? Y bueno, la única condición adicional que podríamos checar aquí es que este f' no sea cero, para evitar divisiones entre cero. Si f' se hace muy cercano a cero, por ejemplo, menor que un cierto umbral, menor que el umbral de error posiblemente, entonces ahí podemos detener el algoritmo y decir también, esto no va a converger, ¿sí? Viene aquí una implementación en Octave, que bueno, no sé si tiene caso, mejor nos vamos directamente del pseudocódigo o del algoritmo a la implementación en Python, ¿sí? Vamos a hacer ahorita una traducción directa de este código, ¿no? Sí es importante ver cuáles son los argumentos. Dada la función f de x, o sea, lo que le tenemos que dar al algoritmo son la función f, su derivada f', una aproximación inicial xa, un umbral de error, y un límite de iteraciones, ¿sí? Entonces vamos a poner todos esos argumentos, en la función. Yo la voy a hacer aquí en este mismo archivo que se llama mi librería, en donde tengo las otras funciones de librería que hemos estado desarrollando. Son plotf, bisección, y bueno, ustedes hicieron falsa posición en algún momento, espero. Y vamos a agregar aquí toda esta sección son métodos de solución de ecuaciones no lineales, entre los cuales vamos a agregar el método de Newton-Raphson, ¿sí? ¿Sí? Y yo, como no me gusta escribir mucho, abrevio como New Rap, de Newton-Raphson, no del nuevo rap. Bien, ¿qué tenemos que pasar? F, la función. F', le voy a llamar fp, que es la derivada. O bien, derivada de f. Creo que suena mejor df, de derivada de f, que f', ¿sí? La estimación inicial, ¿sí? X anterior. Digo, le llamo XA porque pues a partir de la anterior calculo la nueva y ya, ¿no? Los parámetros de control del ciclo, que son el umbral de error, ¿sí? Aquí le voy a llamar igual que le pusimos arriba, se llama precisión. Precisión igual a 1 por e a la menos 1 e a la menos 6 o 1 por 10 a la menos 6, que es una precisión relativamente baja, pero vamos a poner esa como default, ¿sí? Creo que ya le podemos subir, vamos a ponerle a la menos 15. Creo que cualquiera de los métodos que tenemos puede llegar a esa precisión con más iteraciones.
pero entra dentro de la precisión del tipo double. Si por alguna razón llegan a implementar esto en un lenguaje donde solo tienen disponible el tipo float, por ejemplo processing, sí hay double en processing, pero por lo general se usa el tipo float, entonces ahí sí bájenle la precisión porque el double solo tiene 6 dígitos de precisión, 6 o 7. Entonces ya está la precisión y el número máximo de iteraciones le voy a llamar max iteraciones. Vamos a ponerle en 100 iteraciones. 100 son muchísimas. Rara vez el algoritmo llega a requerir tantas. Y ahorita lo vamos a ver y lo vamos a comparar con los otros métodos, ¿sí? Bien, entonces vamos a ver cómo está aquí el código. Primero, inicializar n, que es el número de iteraciones realizadas. Vamos a ponerlo a 0. Y el error lo inicializamos con el umbral de error. Entonces, n igual a 0, error igual a precisión. ¿Sí? La condición va a ser, mientras el error sea mayor que la precisión, aquí está mayor o igual. Nosotros aquí le hemos puesto estrictamente mayor. Entonces, si le pongo error igual a precisión, eso no va a hacer que entre al ciclo. Entonces, aquí por eso inicializábamos con precisión más 1. Lo voy a dejar como lo estábamos haciendo, ¿sí? Esto me asegura que el error es más grande que la precisión y entonces se cumple la condición de entrada al ciclo. Entonces, mientras el número de iteraciones sea menor que max it, de hecho le voy a poner otra vez i, vamos a usar la misma nomenclatura que hemos estado usando, y las iteraciones son i, o sea que hemos usado en las funciones anteriores, ¿no? Mientras i sea menor que max it, i, si es un AND, sí tienen que cumplirse las dos condiciones, y el error sea más grande que la precisión, iteramos, ¿sí? No sé si por seguridad me convenga ponerle paréntesis aquí. Supongo que la jerarquía de operadores debe ser la misma que en otros lenguajes, pero bueno, más vale. Entonces, se tienen que cumplir ambas condiciones. Con una que se deje de cumplir, se rompe el ciclo. O sea, ya sea que converja la solución o que nos pasemos de iteraciones, entonces se rompe el ciclo. Calculamos el nuevo valor de XR. Ahorita no voy a meter la condición de que la derivada sea mayor que 0. Entonces es x anterior menos f de x anterior entre derivada de f evaluada en x anterior, ¿sí? Lo que está acá. Luego calculamos el error, que es igual al valor absoluto. Me puse la función de mat, pero bueno, creo que da lo mismo. Valor absoluto de XR menos XA entre XR, ¿sí? Lo mismo que está acá. Y luego actualizamos X anterior con XR y incrementamos el número de iteraciones, y más igual a 1, y creo que ya está. Y al final devolvemos, al igual que en los métodos anteriores, la mejor estimación que tenemos y devolvemos el número de iteraciones. Aquí hay que tener cuidado de checar el número de iteraciones cuando obtenemos el resultado, para saber si realmente hubo convergencia o no, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a dejar así, luego se puede ir mejorando, ¿no? Ok, vamos a... perdón.
En Python es AND. Python no tiene los operadores doble ampersand, doble barra, que son los del lenguaje C para las operaciones lógicas. En Python se usan directamente las palabras AND, OR y NOT. Bien, entonces, bueno, ya está. Vamos a probarla. No sé si aquí venga algún ejemplo. No. Entonces vamos a probarla con alguno de los ejemplos que tenemos de la tarea anterior. A ver, vamos a ver el libro. Vamos a la sección anterior. Y aquí están algunos de los problemas, ¿no? Pongo estos porque ya conocemos las soluciones, ya los habíamos resuelto. Vamos a agarrar el primero, ¿sí? El 5.1. Entonces, determinen las raíces reales de, vamos a definir aquí la función, f, la voy a definir como una función, o a partir de una función lambda, para que sea más rápido. Sería lambda de x, 2 puntos, tendríamos menos 0.5 por x cuadrada, 0.5 por x, más 2.5x más 4.5. Sí. Esa es la función. Podemos graficarla. Plot f de... no recuerdo en qué... De 5 a 10. Bueno. De 5 a 10. Y ahí estaba, ¿no? La raíz ya sabemos que está en 6.4 y algo, ¿no? Necesitamos ahora la derivada de la función para el método de Newton-Raphson. Entonces vamos a definirla también como una función. También voy a aprovechar aquí las lambdas. Son más rápidas que usar def. Y la derivada de esta función, pues la tengo que calcular a mano de forma analítica. Que esto va a ser un problema. Luego hay funciones que son complicadas de derivar, ¿no? Pero en general, casi cualquier función se puede derivar de manera analítica. Entonces, en este caso tengo menos 0.5 por x cuadrada. Bajamos el 2 y me quedaría menos 1 por x, menos x. Más 2.5 por x más 2.5. ¿Sí? La derivada es lineal porque la función es cuadrática. Entonces, ahora sí, vamos a, espérenme, antes de esto, déjenme agregarle aquí a la función de Newton-Raphson que imprima también una tabla, ¿no? Eso es muy útil para ver cómo se va desarrollando el método y cuántas iteraciones tiene. Entonces vamos a agregar también el parámetro, el argumento impresión. Por default va a estar en falso. Y vamos a imprimir una tabla. Voy a fusilarme aquí algunas cosas. No va a ser exactamente igual porque aquí no tengo A, B. No tengo el intervalo AB. Pero puedo imprimir el número de iteraciones. Puedo imprimir la raíz XR y el error. ¿Sí? Nada más voy a quitar A y B. Iteraciones, XR y error. Podría imprimir la derivada y todo eso, pero en realidad no me importa mucho. Y dentro de la iteración, dentro de las iteraciones, vamos a imprimir después de calcular el error. Aquí mero. Número de iteración que empiezan en 0. Quitamos A, quitamos B y directamente nos vamos a imprimir XR y el error. Ok, pues creo que ya está ahí. Vamos a cargar esto otra vez. Y ahora sí, vamos a ver Newton-Raphson de la función f que tiene derivada de f, empezando del punto
vamos a ponerle cualquiera, aquí no doy un intervalo, nada más doy un punto, entonces vamos a agarrar el punto 5, que es este extremo que está acá, ¿no? Y, bueno, impresión igual a true, y vamos a ver, y aquí está, rápidamente en 6 iteraciones obtenemos un error, pero si recordamos, con bisección y falsa posición tomaba más o menos 20 iteraciones alcanzar un error del orden de 10 a la menos 6. Ahorita lo moví a 10 a la menos 15 y 10 a la menos 15 con Newton-Raphson nos toma 6 iteraciones, ¿sí? Vamos a probar con falsa posición y bisección cuántas iteraciones toma, ¿sí? Y ahorita volvemos a ver el Newton-Raphson. Entonces, bisección de la función f, el intervalo es de 5 a 10, impresión igual a true. ¿Sí? Bien, nos toma 50 iteraciones, ¿sí? 50 iteraciones llegar a un error del orden menor a 10 a la menos 15, más pequeño que 10 a la menos 15. O sea, aquí ya es una precisión muy alta porque tengo 15 dígitos significativos, ¿sí? 15 dígitos significativos. Entonces, todos estos dígitos de aquí puedo asegurar que están bien, ¿sí? Aquí son, sí, te pone 15 dígitos. Entonces, prácticamente puedo asegurar que todos están bien, si acaso el último. Pero quiero que vayan viendo cómo va disminuyendo el error con el método de bisección, ¿sí? Empezamos con un error del orden de 0.09, perdón, no es cierto. Empezamos con un error del orden de 0.33, pero este error no cuenta, porque aquí todavía no hago ninguna estimación realmente. O sea, aquí todavía no tengo un X anterior, ¿sí? El X anterior lo tengo hasta la segunda iteración, porque ya tengo el X actual y el anterior. Bueno, más bien el X actual que es este y el anterior. Entonces, el primer error válido es este, que vale 0.2. El siguiente error vale casi 0.1, o sea, se redujo como a la mitad. El siguiente error vale casi 0.05. Nuevamente se redujo como a la mitad. Y luego alrededor de 0.025, 0.0125, ¿sí? Si se fijan en cada iteración, el error se reduce aproximadamente a la mitad. Y esto tiene sentido porque es el método de bisección, o sea, donde el intervalo se reduce a la mitad, ¿sí? La raíz está en algún lugar ahí, en ese intervalo, ¿sí? Si reducimos el intervalo a la mitad, pues todas las distancias se reducen a la mitad y el error, a fin de cuentas, es una distancia, ¿sí? Entonces, tiene sentido que aquí el error se vaya reduciendo aproximadamente a la mitad en cada iteración. Pero por supuesto, si queremos llegar a errores muy pequeños y el error nada más se va reduciendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, pues eso nos va a tomar muchas iteraciones llegar a errores del orden de 10 a la menos 15. O sea, ¿cuántas veces tienes que partir la unidad a la mitad para llegar a 10 a la menos 15? Pues aquí dice, ¿no? Como 50 veces, ¿no? ¿Ok? Ahora vamos a ver falsa posición. Básicamente usamos los mismos argumentos, pero llamamos a la función falsa pos. Bueno, así le puse el nombre yo. Funciona un poquito mejor. Requerimos ahora 30 iteraciones, ¿sí? Aquí ven, aquí está, 30 iteraciones para obtener la misma precisión. Y vamos a ver aquí el error cómo se va reduciendo, ¿no? En la segunda iteración, cuando el error ya es válido, empezamos con un error de 0.05. Ya de entrada es mucho más bajo que el 0.2 que teníamos, ¿sí? Y luego nos vamos a 0.17, 0.018, 0.0056. Entonces podemos ver que el error se está reduciendo aproximadamente entre una tercera y una cuarta parte, ¿sí? Esto es mucho mejor que reducirlo a la mitad en cada iteración. Lo reducimos a una tercera o incluso a una cuarta parte, ¿sí? Digamos como un 30%
en cada iteración. Entonces, esto pues hace que el error se reduzca más rápido y el algoritmo converge en menos iteraciones. Vamos a regresarnos otra vez a Newton-Raphson, ¿sí? Otra vez partiendo del punto 5. Y esto pues converge en 6 iteraciones. Aquí el error es válido desde la primera iteración porque nosotros al algoritmo le damos x anterior, que en este caso es 5, y en la primera iteración calcula el siguiente valor de xr, ¿sí? Y de ahí ya puede calcular un error válido, ¿sí? Entonces, podemos ver que el error se reduce como en un... ¿qué vendría a ser? Se reduce como una 20ª parte, ¿no? O sea, ya no se reduce a una tercera o cuarta parte, se reduce a una 20ª parte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, de punto 264 nos vamos a punto 058, ¿no? Y de ahí nos vamos a punto 0028, ¿sí? Entonces, bueno, incluso de aquí a acá, pues sí, se redujo como en una 20ª parte, aproximadamente. Entonces, esto hace que el error se reduzca más rápido, mucho más rápido en cada iteración, y entonces en solo 6 iteraciones hace lo que los otros métodos hacían en 30 o 50 iteraciones. ¿Sí? Entonces, es un algoritmo que en ese sentido es mucho más eficiente, ¿sí? Computacionalmente es más eficiente, pero porque le estamos ayudando. Le estamos ayudando dándole la derivada de la función, que a los otros métodos no se la dábamos. Esa la tuvimos que calcular nosotros, o sea, tuvimos que hacer trabajo extra para ayudar al algoritmo. Siempre va a haber este balance, ¿no? ¿Quieres tener un algoritmo rápido y eficiente? Vas a tener que trabajarle tú también para ayudarle al algoritmo a que sea rápido y eficiente, ¿no? Vas a tener que proporcionarle información adicional. ¿Quieres un algoritmo que trabaje solo sin que tú hagas nada? Ok, lo va a hacer, pero puede que se tarde tiempo en encontrar la solución. Bien, uno podría decir, bueno, pues lo que pasa es que tú le diste aquí el valor 5 y igual ese fue un buen valor, ¿no? Que estaba cerca de la raíz, ¿sí? Vamos a graficar la función en un intervalo más grande y vamos a tratar de dar vamos a darle valores al azar, ¿no? ¿Qué pasa si ahora le damos el otro extremo de lo que estamos graficando, que es el 10? Pues también 6 iteraciones para encontrar la solución. Vamos a darle algo que está fuera de esto. Le dimos 0, 6 iteraciones y encontró otra raíz. Bueno, recuerden que la función que tenemos es una cuadrática que tiene 2 raíces. Bueno, pues ya encontramos la otra. Está en menos 1.4, ¿sí? Vamos a graficar la función en ese intervalo, ¿sí? Una raíz es menos 1.4, la otra es 6.4. Vamos a graficar de menos 2 a 7. F de menos 2 a 7. Y ahí están las dos raíces, ¿no? Una está aquí y otra está acá. Entonces, lo que está ocurriendo es que aquí está como que el vértice de la parábola. Si nosotros le damos un punto inicial de este lado, lo más seguro es que vamos a caer a esta raíz, ¿no? Perdón, a esta raíz. Si le damos un valor que está de este lado, digamos en la rama izquierda de la parábola, lo más seguro es que ese valor inicial nos va a llevar a esta raíz, ¿sí? ¿Qué pasa si le damos un valor que está cerca del vértice? ¿Sí? No sé cuál es el vértice, podríamos calcularlo. Básicamente es el máximo de la función, perdón, el máximo de la función, que sería la raíz de la derivada. Podemos ver cuál es la raíz de la derivada de una forma muy fácil. Vamos a ver cómo definimos df. Pues es menos x más 2.5. Si igualamos esto a 0, nos queda x igual a 2.5. Entonces, en 2.5 está el vértice de la parábola, ¿sí? Y en ese vértice la derivada vale 0. ¿Qué pasa si al método de Newton-Raphson le damos
le damos un valor de 2.5, justo donde la derivada se hace 0, pues obviamente ocurre un error, ¿sí? Nos da una división entre 0. Entonces, esto es algo que tenemos que cuidar nosotros, ¿sí? Aquí, pues inmediatamente el método termina porque hay una división entre 0 y pues ya se acabó, ¿no? Podríamos nosotros agregar una condición. Bueno, podemos hacer dos cosas. Agregar una condición, o sea, un if, antes de calcular esto, para checar primero si la derivada es 0 y en ese caso, pues, hacer algo, ¿no? O no hacer algo. O bien podemos usar, ¿cómo se llama? El manejo de excepciones para capturar esta excepción, ¿sí? Que es un error que se produce en el programa y manejarlo de alguna forma. Ahorita lo voy a dejar así como está. Quiero ver qué pasa si pongo valores que están cerca. O sea, aquí lo que pasa es que la función termina abruptamente con un error, pero termina y yo me doy cuenta porque ocurre un error. Y entonces, pues, puedo hacer algo para corregirlo. En este caso, el algo es cambiar el valor inicial, ¿no? Pero ¿qué pasa si pongo un valor inicial que está muy cerca de una meseta, o sea, de un punto crítico de la función, ¿sí? Bueno, pues aquí lo que pasa es que va a ser más iteraciones. Ya le tomó 10 iteraciones en vez de 6. ¿Por qué? Pues porque, como dijimos, si pongo un valor que está muy cerca de este punto, la recta tangente va a ser casi horizontal y va, en vez de acercarme a la raíz, me va a alejar, me va a mandar muy lejos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acercarnos todavía más para ver 2.51, ¿sí? Pues todavía hizo 13 iteraciones, pero todavía le encontró la raíz en 14 iteraciones, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me acerco todavía más? Pues lo llega a hacer. O sea, como pueden ver, es un método muy, muy, muy robusto. Yo puedo estar muy cerca de un punto crítico, o sea, un punto donde la pendiente vale 0, ¿sí? Y bueno, le toma más iteraciones al algoritmo, pero encuentra algo, ¿sí? Vamos a ponerle todavía más crítico el asunto, lo encuentra, más iteraciones. ¿Sí? Entonces, aquí ya estoy súper cerca, entonces ya estoy mucho más cerca, casi que la precisión. Bueno, ahí ya me dio otra vez el 0 porque esto ya no lo puede guardar con la precisión suficiente, ¿sí? 57. Entonces, bueno, ahí está, ¿no? Pues bueno, es un método muy robusto, muy eficiente, ¿sí? Si tú le das una buena aproximación inicial, en muy pocas iteraciones, por lo general menos de 10 iteraciones, te encuentra la raíz con muy alta precisión, ¿sí? Y pues por eso es uno de los principales métodos que conviene aprenderse y utilizar, ¿sí? Aquí ya tenemos la implementación. Ahí está por si la quieren ver completa. En realidad no está muy complicada de hacer, simplemente tomé el código, digamos, más bien el algoritmo que está en las diapositivas y tal cual lo traduje a Python, ¿sí? Y simplemente agregué la parte de imprimir la tabla, ¿no? Que esa la pongo como cosa adicional. Y fue todo. Entonces, bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda. No, profesor, gracias. Ok. Bueno, entonces, pues viene lo bueno, ¿no? Para que practiquen esto, voy a poner una tarea. No sé si depende cómo anden de trabajo. La cosa es que la próxima semana no tenemos clase y sí me gustaría pues ver las dudas que tuvieran con esta tarea, revisarla. Entonces, podríamos dedicarle, tener la sesión del viernes, que normalmente no tenemos, pero como esta semana perdimos la sesión del lunes, podríamos tener la sesión del viernes nada más para revisar la tarea.
¿Cómo ven? Me salí. Puro silencio, ¿verdad? Pues yo no tengo problema. No hay problema, profe. ¿Ok? Está bien, profesor. ¿Sí? Acabo que es nada más 1 hora y la dedicamos únicamente también para pues, tomar participaciones, ¿no? Y eso les beneficia. Bien, entonces déjenme crear la tarea. Tarea 5, según vi. Ejercicios. Método Newton-Raphson. ¿Sí? Ejercicios del método de Newton-Raphson. Instrucciones. Realizar los siguientes problemas del capítulo 6 del libro de Chapra. Son problemas muy similares, prácticamente la misma idea que los que ya hicieron del capítulo 5, pero estos ya son con el método de Newton. Y ni siquiera son todos los problemas, porque en el capítulo 5 vienen varios métodos. Ahorita nada más vamos a ver el de Newton. Entonces vamos a ver los problemas que tienen que ver con eso, ¿no? Son el 6.2.c, 6.3.b, nada más hagan los incisos que les indico ahí, 6.4.b, 6.5, 6.9.b, 6.10.b y 6.22. El 6.22, ese sí es diferente, ese es hacer una demostración, pero está fácil, ¿no? Es un ejercicio que hay que hacer en papel de manera analítica, ese no lo pueden hacer en Python. Entonces nada más de forma analítica lo hacen en papel ahí, ¿no? Vamos a ponerle fecha de vencimiento para este viernes. ¿A qué horas tenemos la clase del viernes? Como nunca la doy, ya ni sé. De 9 a 10, creo. Déjenme No, checar. Es de 10 a 11. No, es de 10 a 11. Sí, es de 10 a 11. Pues yo tengo que de 10 a 11, correcto. Sí, no puede ser de 9 a 10 porque normalmente es dentro del horario que tenemos. Pero no sabes si era a las 10 o a las 11. Perfecto. Entonces ponemos la hora límite para las antes de las 10, ¿no? A las 10. Bien, entonces espero que tengan tiempo. Yo sé que es nada más 2 días que tenemos, pero son muy poquitos ejercicios, son nada más 6 ejercicios. Tienen ya el código ahí de la función, ¿sí? Y es exactamente lo mismo. Grafiquen las funciones, ¿sí? Normalmente los problemas ya les dan los puntos que deben utilizar como punto inicial, pero de todos modos grafiquen la función para que vean realmente dónde está la raíz que está buscando. O sea, no le crean al método a ciegas, ¿sí? Si ustedes ponen una función y el método y nada más ponen el método y el método les dice, ah, sí, la raíz está en 5.48, pero tú no graficaste la función, pues entonces le estás creyendo a ciegas al método y no estás viendo si realmente estás obteniendo la raíz que estás buscando. Entonces, siempre en cada problema grafiquen la función, ¿sí? Entonces, nada más son 6 problemas de graficar la función y usar Newton-Raphson para obtener la raíz, ¿sí? Ya les dan toda la información, les dan la función, entonces están muy sencillos, no son muy directos. Yo creo que no requieren más de 1 hora para hacer los 6 primeros problemas. El último problema, ese sí es un problema teórico en papel analítico, ¿no? Entonces háganlo así en una hoja de papel y también lo vemos el viernes. Entonces, déjenme, le pongo aquí, de hecho, vamos a poner una nota. Editar tarea. Esta tarea se revisará
el viernes, que sería viernes, ¿qué? Hoy que es 17, viernes 19 de marzo, en una sesión de 10 a 11. Bueno, vamos a ponerle de 10 así a 11. ¿Sí? Nada más una sesión específica para revisar esta tarea. La voy a crear de rato. Y bueno, ahí tomamos participación y vemos, ¿no? Sí me interesa ya que esto quede bien, porque les digo que pues, vamos a tener 3 semanas que no vamos a tener clase. Y también les voy a preparar una tarea para la próxima semana. Hay un tema más que es parte de todo esto que estamos viendo, que es ya enfocarse en raíces de polinomios, ¿sí? En realidad, no quiero meterme en cómo verlo así, cómo sacar las raíces de polinomios una por una, pero voy a tratar de preparar un proyecto para que, bueno, igual y sí lo vamos a tener que ver. Voy a tratar de preparar un proyecto para que lo hagan durante la próxima semana, ¿sí? Ya así de manera asíncrona, digamos, en los ratos que hay que tengan. Y pues ese sería su trabajo de la próxima semana, que lo haríamos en vez de la clase. O sea, sería todo el trabajo de manera asíncrona, ¿sí? Pero sobre todo, pues para que no se queden 3 semanas ahí sin hacer nada del curso y luego se les olvidó todo, ¿no? Pero eso yo lo voy preparando y probablemente el fin de semana ya lo subo ahí como una tarea. Va a ser más bien como una especie de proyecto, entonces sí tendría una calificación. Entonces sería un primer proyecto que haríamos, ¿no? Bien. Muy bien, preguntas hasta aquí, dudas. Creo que lo vimos muy rápido, es que en realidad era muy sencillo. Pero no sé si hay alguna pregunta o alguna duda. No, por favor. Ok. No, maestro, todo bien. Bien. En el caso de los polinomios, ustedes saben que un polinomio tiene por lo general múltiples raíces. De hecho, tantas raíces como el grado del polinomio. Aunque es posible que algunas de estas raíces se repitan. Entonces, normalmente lo que se hace con los polinomios es tú obtienes una raíz, por ejemplo, usando este método de Newton-Raphson, ¿sí? Agarras un punto inicial casi que aleatorio, ¿no? ¿Sí? Y se lo das al método Newton-Raphson, obtienes una raíz, y ya que tienes la raíz, vamos a poner aquí el problema, la idea general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno quiere obtener raíces de polinomios? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a considerar un polinomio P de X, ¿sí? Pues los polinomios normalmente tienen la forma A, 0 por X, bueno, vamos a ponerlo así, A0 más A1 por X más A2 por X cuadrada más A3 por X cúbica más etcétera, hasta un término AN por X a la N. Este sería un polinomio de grado N, donde estos coeficientes a su índice I son en general números complejos. No hemos visto cómo manejar números complejos en Python, pero es parte de lo que tenemos que empezar a ver el próximo proyecto, con el proyecto que les quiero poner.
porque aunque aunque los coeficientes sean reales, sabemos que algunas raíces pueden ser complejas, ¿sí? Y es importante saber cómo encontrar estas raíces complejas, y trabajar con ellas, ¿no? Ahora, lo interesante aquí es que el método de Newton-Raphson funciona también para obtener raíces complejas. No tiene ningún problema en obtener raíces complejas, pero para obtener una raíz compleja, por lo general, hay que darle una estimación inicial que también sea compleja. ¿Por qué? Porque si todos los coeficientes son reales y le das una estimación inicial real, pues eso te va a dar puros valores reales, ¿sí? O sea, P de X va a ser real, la derivada de P de X también va a ser real, P de X entre su derivada va a ser real, entonces todo se va a mantener en los reales. Para salirse de ahí hay que darle una estimación inicial que sea compleja y eso ya lo saca de los reales, ¿no? Pero puede encontrar raíces complejas sin ningún problema. Y por eso Newton-Raphson puede encontrar todas las raíces de un polinomio sin ningún problema. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista computacional, o sea, ya en programación, pues hay que hacer algo para que Python pueda manejar números complejos. De entrada no lo puede hacer, ¿sí? Tenemos que usar una librería, ¿sí? Algo similar a la clase complejo que nosotros habíamos ya desarrollado, por ejemplo, en el semestre pasado en programación avanzada. Hicimos una clase complejo para processing. Tendríamos que usar algo similar en Python, pero no la vamos a volver a hacer. Ya existe, ¿sí? Entonces, nada más vamos a ver de dónde sacarla. Pero bueno, la idea es que vamos a suponer que queremos encontrar todas las raíces de este polinomio, que serían n raíces, ¿sí? Bueno, pues lo que hacemos es usar Newton-Raphson para encontrar una primera raíz. Una raíz. Vamos a llamarle x1. Sí, es la primera raíz, x1. Ya que encontramos una raíz x1, entonces sabemos que el binomio x menos x1 es un factor del polinomio p de x, ¿sí? Podemos dividir todo el polinomio entre ese binomio x menos x1 y encontrar un nuevo polinomio, ¿sí? Paso número 2. Hacer un nuevo polinomio. Le voy a llamar igual a p de x, o sea, voy a reemplazar p de x con el polinomio que se obtiene dividiendo p de x entre x menos x1, que es la raíz, ¿sí? Ahora, esta es una operación analítica, no es una operación que dé numeritos, o sea, no hay un valor para x no es un numerito, sigue siendo una variable indeterminada, ¿sí? Entonces no se les ocurra darle un valor a x y calcular p de x entre x menos x1, porque eso les da un número, ¿sí? Yo no quiero obtener un número, quiero obtener un nuevo polinomio, ¿sí? Que ya no tenga la raíz x1, pero sí tenga las demás. Entonces es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Dividimos p de x entre x menos x1 y entonces nos va a quedar un nuevo polinomio cuyas raíces son las mismas que p de x menos la raíz que ya encontramos, ¿sí? Porque básicamente p de x se puede representar como el producto de x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 y así hasta por x menos xn. Si tomamos ese producto y lo dividimos entre x menos x1, pues estamos cancelando ese factor y nos queda únicamente el producto de x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 y así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a obtener acá. Vamos a obtener un nuevo polinomio que tiene las raíces que nos faltan. Y luego, pues simplemente volvemos a hacer esto hasta encontrar todas las raíces, ¿sí? Y ya. Pero necesitamos dos cosas. Primero,
necesitamos poder manejar números complejos para que el Newton-Raphson pueda encontrar las raíces complejas, y necesitamos ver cómo implementar la división de polinomios, ¿sí? Entonces, son dos detalles, y ya de manera práctica en Python, para esto vamos a usar una librería, ¿sí? Vamos a poner aquí para manejar complejos en Python. Ay, se me pasó una H por ahí. ¿Dónde está la H? Sí, es Python. Se usará la librería NumPy. Y de hecho no nada más para manejar números complejos, sino también para manejar polinomios, ¿sí? La librería NumPy puede manejar polinomios, ¿sí? Un polinomio se representa con el vector de coeficientes. Si tú tienes los coeficientes así todos, así como están aquí, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 hasta AN, donde posiblemente algunos de estos coeficientes valen 0, pero la idea es que tienes los coeficientes de todos los términos. Ese vector de coeficientes representa el polinomio, ¿sí? Y con ese vector de coeficientes se pueden hacer funciones para evaluar el polinomio, dividirlo, lo que sea. La ventaja es que estas funciones ya están hechas, ¿sí? Y están en la librería NumPy. Entonces, parte del proyecto que vamos a ver la próxima semana es justamente eso. Cómo manejar números complejos y cómo manejar polinomios, ¿sí? Ahorita les doy un adelanto. Primero importamos la librería import NumPy, normalmente con el alias np, para no estar escribiendo numpy.esto y numpy.lo otro, ¿sí? Una función que vamos a usar, por ejemplo, o un tipo de datos que vamos a usar es el tipo de datos complejo, que aquí están las clases complex 128, complex 64, complex 256. ¿Qué quiere decir? Bueno, normalmente la clase que vamos a usar es np.complex. Esta es una clase, ¿sí? Complex 64, esto ya define el número de bits que tiene un número complejo. El 64, pues no recuerdo si representa que todo el complejo tiene 64 bits. Entonces serían 32 bits para la parte real y 32 para la parte imaginaria, lo cual equivale a usar variables de tipo float. Y luego el 128 pues tendría 64 bits para la parte real y 64 para la imaginaria, lo cual equivale a usar valores de tipo double y así, ¿no? Pero en general vamos a usar la clase complex, ¿sí? Si se fijan, np.complex es una clase, pero también es el constructor. Todo constructor tiene el mismo nombre de la clase. Entonces, si yo quiero llamar a esta, si yo uso esta como constructor, fíjense lo que aparece aquí en la documentación. Vamos a hacerle así. Dice que esta función, que es un constructor, me permite crear un número complejo, ¿sí?, que tiene una parte real, que por default vale 0, y opcionalmente una parte imaginaria, que si no la pongo, también por default vale 0. O sea, si yo nada más pongo np.complex, me devuelve el complejo 0, ¿sí? 0 más 0j. J es la unidad de los complejos, de los imaginarios, que es raíz de menos 1, ¿sí? Entonces, este complejo vale 0, ¿sí? Pero lo puedo asignar una variable, por ejemplo, z igual a np.complex, ¿sí? Z es el complejo 0. Vamos al inspector de variables, al explorador de variables, y aquí aparece z y su valor,
¿sí? ¿De qué tipo es? Tipo complex, ¿sí? Valor 0. Entonces, esto es muy similar a los constructores que ustedes hicieron para la clase complejo que hicimos en Processing. Ustedes lo hicieron a través de sobrecarga. Aquí el constructor tiene argumentos con valores por default que me permiten asignarle distintos valores. Entonces, por ejemplo, si quiero el complejo 2 menos 3i, pues ahí está, 2 menos 3. ¿Cuánto vale z? 2 menos 3j. Y a la hora de mostrarlos, los muestra así como si fuera una tupla, ¿no? Entre paréntesis. Bueno, no es una tupla, los muestra entre paréntesis, ¿sí? Pero yo puedo operar con estos números, ¿no? Vamos a poner otro complejo, por ejemplo, R igual a np.complex menos 1 más 1i o más 1j, ¿sí? Z más R. Python puede sobrecargar los operadores, no nada más las funciones. También C puede sobrecargar operadores. Entonces aquí el operador más está sobrecargado para poder ser aplicado a números complejos, ¿sí? Entonces ya puedo yo hacer operaciones con números complejos como si fueran aritmética normalita, ¿no? ¿Sí? Aquí ya está la suma de Z y R. Puedo tomar la resta, el producto, ¿sí? Puedo tomar la división, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no? Si quiero aplicar funciones, por ejemplo, calcular la raíz cuadrada de un complejo o la potencia de un complejo o el coseno de un complejo, eso lo podemos hacer también, pero no puedo usar las funciones de la librería mat. De hecho, la librería mat casi que ya no la vamos a usar, ¿sí? La vamos a quitar de donde pongamos. De hecho, ni siquiera la necesitamos aquí, ¿sí? Yo aquí puse la librería mat y creo que nada más se usa para el valor absoluto, pero puedo usar la función ABS que ya tiene Python y no usar la librería mat para nada. Ahí está ABS. Y aquí también hay un ABS. Y ya no necesito la librería mat y ya no la vamos a usar, ¿sí? Pero la librería de NumPy tiene todas las funciones de matemáticas, ¿sí? Por ejemplo, np.coseno. Ahí está, coseno, ¿sí? Puedo calcular el coseno de cualquier valor, por ejemplo, el coseno de pi entre 4, ¿sí? np.pi también está, punto pi entre 4. Ahí está, ese es el coseno de lo que vendría a ser 45 grados, ¿no? Que es 1 sobre raíz de 2. Pero también puedo calcular el coseno de un complejo, ¿sí? Por ejemplo, z. Ahí está el coseno de z, ¿sí? Esto es lo que yo usé para verificar sus resultados en el ejercicio, la tarea que hicimos de programación avanzada, ¿no? De calcular cosenos de complejos, exponenciales de complejos, cosas así. Python ya lo tiene a través de la librería NumPy, ¿sí? Si yo trato de usar, vamos a tratar de usar m.cos, bueno, sí puedo calcular el coseno de m.pi entre 4, eso sí, pero no puedo calcular el coseno de un complejo, porque la librería mat solamente funciona con números reales, ¿sí? Y aquí dice, no puedo convertir un complejo a flotante. Entonces, como la librería mat solo funciona con números reales y solo funciona con escalares, o sea, es muy limitada en ese sentido, ya no la vamos a usar y mejor usamos NumPy, ¿sí? NumPy tiene otra ventaja. Puedo calcular el coseno de varias cosas, ¿sí? Yo aquí le meto una lista, ¿sí? A la función coseno le estoy pasando una lista con dos números, o sea, más bien dos valores, uno que es pi entre 4 y otro que es el complejo z, y sin ningún problema, la función coseno de la librería NumPy me calcula el coseno de cada elemento de la lista y me devuelve una lista con el coseno de cada elemento.
De hecho, lo que me devuelve no es precisamente una lista, es un arreglo. ¿Sí? La librería NumPy además introduce el tipo de datos arreglo que no estaba en Python. Python no tiene arreglos de manera nativa. Y bueno, NumPy ya lo hace. Este es un arreglo de números de números complejos, perdón, no flotantes. Por eso, como los arreglos, acuérdense que todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. Esa es la característica de los arreglos. Todos sus elementos son del mismo tipo. En Python tienes listas donde los elementos pueden ser de distintos tipos. Fíjense qué pasó aquí con este arreglo. Yo le pasé una lista a Python donde tengo dos elementos, perdón, le pasé una lista a la función coseno donde tengo dos elementos de distinto tipo. Este es un flotante, ¿sí? Este es un número de punto flotante y este es un complejo, z es un complejo. Y lo que me devuelve la función coseno es un arreglo de complejos. Lo puedo ver porque aquí el resultado me lo da como complejo. Me dice esto es 0.7 no sé qué menos 0j. ¿Sí? Entonces ya me lo está dando como número complejo porque le está agregando una parte imaginaria que vale 0, ¿correcto? Pero en formato complejo. ¿Sí? Si yo pongo np.cos y le paso una lista que tiene, por ejemplo, 1, 2 y 3, entonces fíjense, me devuelve un arreglo donde todos los datos son de tipo flotante, ¿sí? Esto no tiene parte imaginaria, ¿sí? Entonces, esa es la característica de los arreglos. Todos los elementos son del mismo tipo y es algo que no tenía Python, pero lo introduce la librería NumPy. Y esto nos va a servir mucho después para trabajar con matrices, cuando vayamos a ver la solución de sistemas de ecuaciones, ¿sí? Por lo pronto, bueno, y también nos va a servir para trabajar con polinomios que se representan como un arreglo de coeficientes, ¿sí? Entonces, por lo pronto, ya sabemos cómo manejar números complejos, ¿sí? A través de la librería NumPy no tiene ningún chiste, ¿sí? Simplemente usan la clase np.complex para crear nuevos números complejos, ¿sí? Y ya está. Luego vamos a incorporar esto a nuestro método de Newton-Raphson para hacerlo que pueda funcionar. En realidad lo único que tenemos que hacer creo que es cambiar este ABS, porque este ABS es el único que no está hecho para números complejos. Este es el ABS de Python nativo. Todo lo demás, como son operaciones aritméticas, resta, división, ya lo puede manejar Python para números complejos, ¿sí? Entonces, bueno, luego modificamos esta función como parte del proyecto para adaptarla a números complejos. Y la otra cosa que tiene Python es que puede representar polinomios, ¿sí? Como arreglos de coeficientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, teníamos ahí, déjenme recordar, la función f que definimos, ¿sí? Como una función lambda, pero bueno, es un polinomio, por eso lo pongo así. Bueno, puedo yo hacer polinomios con con np.poly, pero no es precisamente. Me da los coeficientes de un polinomio dados las raíces. Pero yo más bien quiero... No, pues es que un polinomio es simplemente los coeficientes, ¿sí? Entonces, si yo quiero crear un arreglo, es con np.array, ¿sí? La clase se llama array, pero como es parte de la librería de NumPy, su nombre completo es np.array. Podemos ver que también esto es un constructor. Lo que hace es crear un arreglo, ¿sí? ¿Qué le tengo que pasar? Le tengo que pasar algo que sea parecido a un arreglo. Por ejemplo, una lista. Le puedo pasar una lista y me la convierte a un arreglo. np.array, vamos a ponerle estos coeficientes que son menos 0.5, 2.5 y 4.5. Y lo almacenamos en una variable. Vamos a ponerle p porque representan los coeficientes de un polinomio, ¿sí?
Entonces, es un arreglo que tiene 3 elementos y lo construí a partir de una lista de 3 elementos. Es como cuando convertíamos de listas a tuplas o de tuplas a listas o de cadenas a listas. Es lo mismo. Estoy convirtiendo de lista a arreglo, ¿sí? Pero los arreglos ya los puede usar NumPy. Y si yo tengo un arreglo, ese NumPy lo puede interpretar como los coeficientes de un polinomio. Por ejemplo, puedo llamar a una función que me da las raíces, que se llama roots, ¿sí? Le paso mi polinomio, o sea, ya le voy a llamar polinomio a un arreglo de coeficientes y me da las raíces, ¿sí? ¿Qué Newton-Raphson y qué nada? Aquí están las dos, 6.4 y menos 1.4. Entonces, ¿para qué estamos haciendo tanta relajo? Bueno, obviamente esta función roots de alguna manera realiza el procedimiento que vimos hace rato. Encuentra una de las raíces y luego factoriza esa raíz, la extrae del polinomio y crea un nuevo, o se obtiene un nuevo polinomio que ya no tiene esa raíz y se vuelve a llamar a Newton-Raphson para encontrar la siguiente raíz y así hasta que se encuentran todas, ¿sí? Entonces, bueno, obviamente NumPy ya tiene funciones para hacer todo esto, pero de todos modos vamos a ver cómo podemos irlo haciendo, ¿no? Pero es muy fácil de manejar, es a lo que voy, ¿no? Entonces, déjenme preparar un documento, un pequeño proyecto para que trabajen con esto la próxima semana y pues vamos a ver toda la parte de polinomios, raíces complejas, ¿sí? Manejo en general de números complejos, ¿sí? Y si me da chance, hacemos ya una parte gráfica. Ya han visto ustedes en los cursos que han llevado conmigo algunos fractales, ¿sí? Por ejemplo, pues vimos en programación básica algunos fractales usando gráficos de tortuga. Estos fractales tienen un nombre específico. Ahorita se me fue el nombre, ¿sí? Pero los fractales se clasifican, ¿no? de diferentes formas. Y el curso anterior, programación avanzada, los que llevaron conmigo, pues vimos, junto con esta onda de manejar números complejos y todo eso, como una pequeña aplicación, vimos cómo generar el fractal de Mandelbrot, ¿sí? Bueno, resulta que el método de Newton-Raphson se puede usar para generar otra familia de fractales, ¿sí? Tú le das un polinomio, ¿sí? Y básicamente aplicas el método de Newton-Raphson para generar un fractal de una manera muy similar al fractal de Mandelbrot. O sea, básicamente el fractal de Mandelbrot, si recuerdan, es un método iterativo donde a veces converge y a veces no converge, ¿sí? Y lo que graficamos nosotros es el número de iteraciones que tarda en converger, ¿sí? Entonces, lo mismo podemos hacer acá. El método de Newton-Raphson es un método iterativo que a veces converge y a veces no converge. Tú le das como entrada un valor complejo, que es la estimación inicial de la raíz, y vemos si para este valor el método converge o no converge. Y vamos a graficar el número de iteraciones que tarda en converger, ¿sí? Y eso me genera otro tipo de fractales que también son muy interesantes, ¿no? Que se llaman cuencos de Newton. Entonces, luego se los muestro. Por ahí incluso tengo un pequeño artículo que les puedo pasar. Y bueno, si lo puedo poner como parte del proyecto, lo alcanzo a poner, ¿no? Pero tendríamos que ver cómo graficar, que lo puede hacer sin problemas con Matplotlib, cómo graficar imágenes, ¿sí? Bien, entonces son así como que ideas para que vean, por una parte, que con Python ya es muy fácil manejar números complejos, polinomios y hacer muchas de las cosas que vamos a necesitar en el resto del curso. Y también por esta razón, como Python ya tiene todas estas herramientas, lo que sigue en el curso nos vamos a poder ir más rápido también, ¿sí? No vamos a tener que implementar todos los métodos a pie,
como lo hicimos ahorita para bisección, Newton-Raphson y todo eso, ¿no? Y por otra parte, pues que estén conscientes de que la próxima semana van a tener por ahí un proyecto, ¿no? Entonces yo espero dejárselos por ahí el fin de semana para que trabajen durante la semana en eso. Entonces, bueno, quedamos así. Ahí está el método de Newton-Raphson. Ya está la tarea ahí en Teams y nos vemos el viernes para revisar esa tarea. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? No. Ok, muy bien. Entonces, déjenme cortar aquí la grabación.